Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión abordaré el tema de los elementos de una docencia universitaria. Cabe mencionar que va a ser el primero de una serie de videos que intento elaborar sobre lo que es la docencia universitaria e inclusive proponer un modelo al respecto. Entonces, sean bienvenidos a este video. Ahora, si me permiten, compartimos la pantalla para iniciar con el tema del día de hoy, ¿sí? Como les comentaba, este tema tiene que ver con una necesidad institucional que intento paliar o intento subsanar de una u otra manera con esta serie de videos. Les comento que a los 205 seguidores que tengo muchos. Bueno, estos 205 seguidores, bueno, estos temas que abordo son básicamente por interés personal o necesidad institucional. Pero si alguno de ustedes tiene algún tema que le interesa que aborde, también me lo pueden dejar en los comentarios o mandármelo por correo, ¿no? Y con gusto veremos la forma de abordar. Pero bueno, en esta ocasión, como les decía, el tema es docencia universitaria y específicamente quiero abordar lo que son los elementos para una docencia universitaria. Vamos a partir de un supuesto. ¿Cuál es este supuesto que es genérico y que nos permite ubicarnos en el contexto general? Que hay que entender que lo que es el concepto de modelo es complejo, ¿sí? Hay diferentes formas de abordarlo, diferentes formas de analizarlo, e inclusive posee diferentes significados, no nada más definiciones, sino significados como tales. Y esto tiene que ver porque como el término aparece en múltiples contextos, ¿sí? Esto hace que a veces agarre ciertas peculiaridades propias de un contexto de otro. Podemos hablar de modelos en el campo de los negocios, podemos hablar de modelos en educación, podemos hablar de modelos psicológicos, de modelos en el campo de la arquitectura, en el campo de la metodología, en el campo de la filosofía y la economía, etcétera. O sea, donde quiera metemos el término modelo y aparece de una otra manera. Y entonces, si de por sí decimos que el término es algo complejo, ¿sí? A eso le agreguemos que entonces cada campo de estudio, cada campo disciplinar le da su toque personal y eso hace que entonces el concepto se nos amplíe en su potencial significado, pero al ampliarse, pues se vuelve difícil de abordar. Entonces voy a tratar en este video de hacer una aproximación que nos ilustre un poco más lo que es un modelo en general y lo que es un modelo en docencia universitaria en lo particular. Para empezar, me permito identificar dos perspectivas de análisis, ¿sí? Son las formas en que se trabaja la cuestión de los modelos. Una es la empirista, basada obviamente y muy anclada en aspectos de la realidad, y la otra es la pospositivista, donde lo importante son los conceptos y las teorías. Si retomamos y tratemos de precisar cada una de estas, veríamos que en primer lugar la perspectiva empirista tiene tres características que la hacen muy, muy ilustrativa y que la definen como tal. Si primero es un anclaje empírico, o sea, de los elementos que aparecen en el modelo son inmediatamente accesibles a la realidad, son concretos, son específicos, son fáciles de ver en la realidad. Entonces, eso le llamamos anclaje empírico. Por otro lado, es una representación gráfica. O sea, al fin de cuentas, ya sea con dibujos, con cuadros, con líneas, con lo que ustedes quieran, pues representamos gráficamente esos elementos y sus relaciones entre sí. Y ojo, normalmente un buen modelo, ¿sí? Cuando hablamos de modelos, un buen modelo sería aquel que tenga pocos elementos, o sea, un número reducido de elementos. No podemos hacer así una maraña, una telaraña con múltiples conceptos que perdemos la perspectiva de lo que pretendemos. Recuerden la característica de parsimonía. Si entre menos elementos y mejor ilustrar la relación entre ellos, mejor es un modelo, ¿no? Entonces, ese sería un punto a discutir y a tener en cuenta cuando nosotros construimos un modelo. Esto es una representación gráfica desde una perspectiva empirista, ¿sí? En ese sentido, el modelo es considerado bajo esta perspectiva como una representación gráfica. Ya lo dijimos, es la representación, ahí no hay mucha discusión. Pero ¿de qué? De un conjunto real de elementos, o sea, cosas que existen en la realidad, ¿sí? O sea, que la podemos ver fácilmente, podemos trabajar con ellas, podemos manipular con ellas, ¿sí? Y estas se presentan con cierto grado de precisión y tratamos de que sea lo más completo posible. En sentido estricto, el término modelo lo representa un dibujo. Manejamos aquí el término dibujo de manera genérica. Estaremos hablando de una representación gráfica y aquí les pongo un ejemplo a mi lado derecho. Hay uno que tiene que ver con el dolor y los elementos que constituyen la idea del dolor, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, no hay mucha discusión al respecto. Ahora, este tipo de tema sí nos tiene aquí varias ideas asociadas, ¿sí?
que habría que tomar en cuenta. ¿Cuáles son estas ideas? Uno, los modelos deben de parecerse a la realidad. ¿Sí? Es una representación gráfica de la realidad, debe parecerse a la realidad, por eso tomamos elementos de la realidad, cosas concretas que se pueden percibir, que se pueden manipular. Entonces, debe parecerse a la realidad, es una característica que debe tener estos modelos, si no, pues está mal hecho el modelo. Segundo, el parecido con la realidad es un requisito para que el funcionamiento del modelo sea significativo. O sea, entre más parecida está la realidad, el modelo que estamos nosotros construyendo, explicando estos elementos de la realidad observables, concretos, específicos y cómo se relacionan entre sí, estamos cubriendo el requisito de un buen modelo desde la perspectiva empirista de lo que es el modelo, ¿sí? Pero dijimos que hay otra segunda perspectiva, que obviamente es la que yo prefiero, ya lo he mencionado en otros videos, tanto en mi canal de asesorías de investigación como este canal, me declaro pospositivista popperiano y para mí la teoría es un elemento central. Y entonces, bajo esta perspectiva pospositivista, ¿cuáles serían los elementos de un modelo? Primero, o las características centrales de un modelo en términos estrictos, ya le está regando. Las características centrales serían, uno, que estos modelos tienen un anclaje teórico, o sea, no se trata de relacionar elementos porque yo creo que van, porque la realidad me lo indica de manera perceptual que así van, no, es porque hay una teoría que dice que así van, y por eso lo relaciono. Dos, es una representación gráfica, sí tenemos ahí elementos que relacionamos entre sí. Ojo, pero viene el tercer aspecto. ¿Cuáles son los elementos que relacionamos? No son elementos perceptibles, observables, concretos o específicos de la realidad, son los conceptos. Y aquí puede haber conceptos con diferentes niveles de abstracción que están presentes. Y eso es lo que vamos a relacionar en este modelo de esta perspectiva postpositivista. ¿Sí? La definición clásica de este sentido nos la daba Dewey en su libro clásico, se los recomiendo el 68, que nos plantea que un modelo posee existencia teórica. O sea, el modelo es una teoría, existe teóricamente y como tal está la teoría ahí inmersa en ese modelo, en esa representación gráfica. Por lo tanto, es formal. Y se organiza sobre estructuras, o sea, las relaciones que establece entre qué, entre los conceptos, por lo cual permite y describe a través de conceptos un sector de la realidad. Esta es la perspectiva postpositivista. Y obviamente, igual que en el caso anterior, hay una serie de ideas fuerza que están ahí presentes y que son las que nos dicen cómo desde la perspectiva postpositivista entendemos lo que es un modelo. Y vemos que un modelo es un sistema conceptual, fíjense, ya no hablamos de elementos concretos, empíricos, sino un sistema conceptual abstracto. O, en otros términos, una representación abstracta de la experiencia. Se fijan, ya nos alejamos de la realidad, ya no estamos tan metidos en ese anclaje empírico de los empiristas, ahora manejamos conceptos y abstracciones. Por lo tanto, un modelo corresponde al dominio de los conceptos. O sea, es eminentemente conceptual. Los elementos que están en el modelo tienen que ser conceptuales, no hay de otra. Y en ese sentido, necesariamente es abstracto. O sea, no hay mucha discusión. ¿Y esto qué significa? Que el modelo no es la realidad. Eso sí, aquí lo tenemos claro. Ni nos interesa que sea la realidad. Es una representación de la realidad y es una teoría sobre la realidad, entre varias que puede haber para explicar, describir o prescribir en esa realidad. Pues eso es lo que hace la diferencia entre las dos perspectivas. Ahora, ya centrándonos en la perspectiva postpositivista, que es la que me interesa, y es la que quiero plantear en esta ocasión, pues vemos que hay una función que cubren estos modelos. Al fin de cuentas, los construimos para algo. ¿Para qué? Los construimos para describir, explicar, comprender e interpretar mejor la realidad. Ojo, separo describir y explicar si estamos en la tradición postpositivista de investigación cuantitativa o comprender e interpretar cuando estamos hablando de modelos dentro de la tradición de la investigación cualitativa, crítica constructivista. ¿Sí? Entonces, pero tiene esta función y para eso sirven estos modelos. ¿Sí? Ahora bien, aquí les pongo un ejemplo. Este es un ejemplo que viene del campo de estudio del apoyo social y se llama la hipótesis del efecto amortiguador. Y aquí, mediante una serie de elementos, nos dicen cómo de un evento estresante llegamos a la enfermedad mediante una cadena de relaciones causales. Pero luego, estos autores que manejan la hipótesis del efecto amortiguador en este modelo nos ponen dos cuadros, si ustedes se vean azules un poco más claro, donde nos dicen en qué momento de esta cadena causal el apoyo social puede ayudar a disminuir el nivel de estrés y a disminuir la posibilidad de que aparezca la enfermedad. Este es un modelo que nos está explicando cómo el apoyo social interviene en la relación entre el estrés y la enfermedad para minorar la presencia del estrés y por lo tanto minimizar la posibilidad de que exista la enfermedad. Este es un modelo, esta es una representación gráfica
desde la perspectiva postpositivista es un modelo teórico. Existe como teoría y ha dado lugar a múltiples investigaciones y a explicar muchos procesos, inclusive de intervención. Ahora, estamos en el campo educativo, me remito al campo educativo. ¿Y qué pasa en el campo educativo? ¿Sí? Pues en el campo educativo los modelos tienen una función diferente. No es explicar, no es describir. E inclusive, si nos vamos al lado cualitativo, tampoco es interpretar o comprender. Aquí los modelos educativos, como toda teoría educativa, porque a fin de cuentas hay una teoría detrás, recuerden que estamos hablando de la perspectiva pospositivista, es prescribir, es plantear una serie de normas, ¿sí? De lineamientos, de formas de actuación. Eso es un modelo educativo, bajo esta línea. Y aquí les pongo un ejemplo, el modelo socioconceptual Ausby, que construí, que está en un libro que publiqué, donde planteo yo cómo debe ser la clase, ¿sí? En educación superior. Empezamos con el inicio del curso, hacemos movilización de saberes previos, luego planteamos varias clases o lecciones y ahí tenemos una serie de pasos para trabajar, movilización de saberes previos, presentación de un organizador avanzado, a trabajar en equipo, enriquecimiento conceptual, el momento personal de síntesis, la focalización conceptual de cierre. Y luego, al final del curso del semestre, el momento de cierre del curso con una focalización conceptual de cierre. Ustedes se fijan, aquí yo no estoy explicando un sector de la realidad, yo aquí estoy diciendo cómo debemos de trabajar, cómo un docente debe construir un curso, ¿sí? Didácticamente hablando, y cómo debe darles los elementos para que sus alumnos logren sus aprendizajes. Ese es un modelo educativo. Entonces, reitero, en el campo de la educación, los modelos, desde la perspectiva pospositivista, con una teoría detrás, no intentan explicar, describir o, en su efecto, interpretar, comprender, intentan prescribir, dar normas, dar lineamientos de cómo debemos de actuar. ¿Sí? Ahora sí, entramos ahora sí al tema de los modelos en el ámbito educativo y vamos a ver algunas definiciones para darnos un poco la idea de dónde nos vamos a meter. Aquí vemos una primera definición de Zuluaga en el 87. Nos dice que todo modelo pedagógico descansa en un discurso pedagógico. Bueno, si el discurso pedagógico lo entendemos como teoría, pues vamos bien. O sea, hay una teoría detrás. ¿Qué permite esa teoría? Pues conceptualizar, aplicar y experimentar, correcto. Los conocimientos, perfecto. ¿Pero sobre qué? Sobre la enseñanza, y aquí ya nos metimos un poquito en problema. Ahí ya no nos va a gustar mucho esta definición. ¿Por qué? Porque todo lo reduce a la enseñanza. Y recuerden que, aunque no vamos a entrar ahorita en discusión de entender esta situación de aprendizaje-enseñanza, ahorita nos vamos a mover con la idea general de procesos de enseñanza y aprendizaje. Y entonces pensar más en enseñanza es hacer una reducción de la idea del modelo. Si vemos una segunda definición de lo que es un modelo pedagógico educativo, Flores considera que es la representación de las relaciones que predominan en una teoría pedagógica. Perfecto. Relaciones. No dice que sean conceptuales, pero a fin de cuentas relaciones. Eso es bueno. Y nos dice claramente que hay una teoría pedagógica. O sea, el modelo no surge de elementos empíricos, surge una teoría pedagógica que nos dice cómo aplicar algo. Pero aún así, hay algo que no nos queda claro, qué debe contener un modelo. Y para eso nos vamos a ir a una tercera definición y última definición de las que estamos abordando en este momento de Zuviria en el 2006. Nos dice Zuviria, un modelo pedagógico puede definirse como un marco teórico. Y allá aquí nos queda clara la idea de que hay una teoría detrás del modelo y es lo que lo respalda y lo sustenta. Vamos bien. Del cual se desprenden los lineamientos. Perfecto. Estamos hablando de prescripción, establecer lineamientos, formas de actuar. Vamos bien. ¿Para qué son los lineamientos? Para organizar los fines educativos. Ya me está diciendo algo muy concreto, ¿se fijan? Y así definir, secuenciar y jerarquizar los contenidos. Otro elemento muy concreto que mete a la discusión. También precisa las relaciones entre los estudiantes, saberes y docentes. Otro elemento en la discusión. Y determinar la forma en que se consigue la evaluación. Esta definición de Zuviria no solamente cubre las características de uno, establecer que hay una teoría detrás del modelo, establecer que es un modelo que ofrece lineamientos, sino nos da elementos concretos sobre qué son los lineamientos que ofrece este modelo. Creo que esta es una definición buena, correcta, clara de lo que sería un modelo de docencia, un modelo de educación, un modelo pedagógico. Y entonces, sintetizamos en este aspecto que desde la perspectiva de Zuviria, estos serían los 4 elementos que deberían de estar en un modelo de docencia universitaria, en un modelo educativo en general. Los fines educativos, los procedimientos para definir, secuenciar y jerarquizar los contenidos, las relaciones entre los estudiantes y los saberes, los estudiantes y los docentes, y los docentes y los saberes, y la forma en que se concibe la evaluación. Ahora,
Esos son los 4 elementos desde la perspectiva de Zuviría, que es la que estamos aceptando. Vamos a discutir un poco alguno de ellos para dejar un poco más de claridad al respecto. Primero, hay que entender que en el campo educativo, como algo típico del campo educativo, pues tenemos muchas disciplinas, muchos campos que se justaponen, se separan, se relacionan, o sea, y hay una confusión muy bien armada. Y entonces podemos hablar de modelos educativos, modelos pedagógicos, modelos didácticos, psicopedagógicos, instruccionales, docentes, socioeducativos, modelos de enseñanza, modelos de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay de mucho tipo. No nos vamos a meter en esta discusión, nada más aclaramos que existen muchos y que a nosotros cuál es el que nos interesa ahorita, lo que se refiere a modelos docentes. Y bajo esa lógica vamos a entender, como una primera aproximación a esta discusión, vamos a entender que un modelo de docencia es la representación gráfica, ¿sí? Ya tenemos de la acción docente que está orientada a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la definición o punto de partida. Antes de continuar, sí dejemos de aclarar que esta discusión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, las formas de concebirlo, pues hace que en muchos momentos, en muchos aspectos, el modelo de docencia se cruza, se justapone, e inclusive agarra una relación de identidad con el modelo didáctico. En algunos otros casos, dependiendo de las teorías de base, sí puede haber una diferencia entre modelo didáctico y modelo de docencia. Aunque en términos genéricos, digamos que hay una justaposición conceptual entre estos dos modelos, y en otros, para efectos de esta exposición de este video, lo seguiremos denominando modelo de docencia. Ahora sí, ¿qué es lo que implica el modelo de docencia? Uno, no hay que perder de vista lo que implica la docencia. Primero, tenemos un sujeto que es el maestro, el docente, que está ahí, que va a actuar, y tenemos un alumno que está ahí, y también él va a actuar. ¿Y qué media la relación entre ellos, sus acciones, su relación, qué las media? Pues el plan de estudios. ¿Qué elementos del plan de estudios? Pues los objetivos, la evaluación, los recursos, las actividades que se proponen y sobre todo, pues eso lo destaco con un círculo azul, los contenidos. Los contenidos son lo que median la relación entre el maestro y el alumno y esto hace que entonces la relación entre ellos se convierta en algo complicado, en algo complejo, porque va a variar de acuerdo a los objetivos que se persiguen, va a variar de acuerdo a los contenidos, va a variar de acuerdo al marco referencial, formación del docente, pero va a variar de acuerdo a los aprendizajes previos de los alumnos, a sus habilidades, etcétera. Entonces, hay una relación de complejidad en esta situación de la docencia y eso hace que la docencia sea netamente idiosincrática, o sea, no hay de otra. Es muy, muy peculiar en cada caso. Pero bueno, como nosotros estamos metidos en la idea de armar un modelo, ¿sí? Pedagógico, un modelo de docencia universitaria, siguiendo las recomendaciones de Zuviría, entonces retomamos los 4 elementos que habíamos dicho que tenía el modelo de docencia universitaria que nos interesa esbozar. Uno es fines educativos, procedimientos para definir, secuenciar y jerarquizar los contenidos, relaciones entre estudiantes, saberes y docentes y forma en que se concibe la evaluación. En el primer caso, los fines educativos. Un modelo de docencia nos tiene que plantear de otra manera los fines educativos a perseguir. Y eso, uno, los podemos derivar de un plan de estudio donde ya están presentes en un currículum. Y entonces, normalmente lo encontramos en los propósitos de formación, los objetivos de formación o en el perfil de egreso. O dos, si nos salimos del campo curricular, nos salimos de los planes de estudio, de la docencia formalizada, vamos a intentar plasmar un modelo de docencia universitaria con ciertos fines, pero para eso tendríamos que elegir una teoría educativa, una teoría pedagógica, y a partir de esa teoría pedagógica deriva objetivos y finalidades que se persiguen. Entonces, es de ahí donde nos nutriríamos para establecer cuáles son los fines educativos que perseguiríamos en ese modelo. Luego estamos hablando del debe existir un procedimiento para definir, secuencia y jerarquizar los contenidos. O sea, vamos a trabajar sobre los contenidos. Hay que definir cuáles son. Hay que decir en qué orden los vamos a poner. Hay que decir cuáles son más importantes y cuáles menos importantes. Todo eso lo hacemos en un proceso que llamamos normalmente planeación didáctica o planeación instruccional, como ustedes quieran llamarle. Los recursos que utilizamos para eso son muy variados, ¿va? Podemos utilizar un plan de clase, una carta descriptiva, un programa analítico, una secuencia didáctica, un diseño instruccional, ¿sí? U otro recurso que tengamos. Pero en este tipo de recursos nosotros plasmamos esta posibilidad y decimos cómo se debe de hacer. Y esto nos lo debe decir un modelo de docencia universitaria. Y nos da el tercer elemento que son las relaciones entre estudiantes, saberes y docentes. Estas relaciones atienden a estas características. Por un lado, el alumno puede tener una presencia de prevalencia, de subordinación o de igualdad. El contenido puede tener una relación o una presencia
protagónica o ser simplemente referente. Y el docente puede ser tener una relación de prevalencia, de subordinación e igualdad en el modelo. Entonces, cuando armamos un modelo de docencia o vemos un modelo de docencia, nos debe decir cuáles son estas relaciones entre estos elementos y cómo se dan. Y aquí les pongo unos ejemplos. Si nos vamos con el modelo tradicional, pues obviamente quien tiene la prevalencia, quien predomina totalmente es el maestro y la actividad del maestro. Y en lo protagónico, el papel protagónico es del contenido de aprendizaje que tiene que aprender el alumno y hasta memorizar en algunos casos. Y por lo tanto, la actividad del alumno es subordinada. ¿Subordinada a qué? Al contenido, subordinada al docente, porque así está planteando este modelo tradicional. Si nos vamos al modelo constructivista, vemos que se da un giro, ¿sí? Copernicano, diríamos, a esta discusión, y entonces vemos que la prevalencia de la actividad se encuentra en el alumno, él es el que construye su aprendizaje. El conocimiento es un referente que sirve para la construcción del conocimiento del alumno, y el docente, la acción del docente está subordinada a la actividad del alumno. Entonces vean cómo estas relaciones entre los saberes y el alumno, los saberes y el docente, ¿sí? Y entre el docente y el alumno está determinada por el modelo teórico, donde unos van a agarrar predominancia o prevalencia, otros van a agarrar subordinación o una relación de igualdad, va a ser protagónico referente al contenido de aprendizaje. Y esto tiene que estar establecido en un modelo de docencia. Y vamos al último punto de un modelo de docencia universitaria, debe explicar cómo se concibe la evaluación. Y para esto debe responder a 3 preguntas. ¿Qué es lo que se evalúa según este modelo? Recuerden que es diferente evaluar conceptos, procedimientos, actitudes, aptitudes, habilidades, etcétera, hasta competencias. Cada uno tiene sus peculiaridades, sus características. O si lo que buscamos, el que buscamos evaluar tiene que ver con repetición, creación, comprensión, análisis, interpretación. Entonces, cada uno tiene características diferentes y el modelo nos debe decir qué queremos evaluar. Nos debe decir también cómo queremos evaluar. Si utilizamos procedimientos de autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación, si utilizamos instrumentos objetivos o pruebas subjetivas, o sea, eso nos lo debe decir también el modelo de docencia universitaria para que esté completa la idea del modelo. Y también nos debe decir cuándo. Si se busca una evaluación inicial de tipo diagnóstica, una que sea durante el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje de carácter formativo, o si se espera una evaluación final de carácter sumativa, o varias de ellas, o todas de ellas al mismo tiempo. Esto también debe responder un modelo de docencia universitaria y es un elemento que debe estar dentro de los modelos de docencia universitaria y esto lo haría un modelo completo, ¿no? Y a manera de cierre, pues va a permitirme esbozar un concepto de lo que es la docencia universitaria para cerrar este elemento. Ya vimos sus 4 elementos de un modelo de docencia universitaria, dimos una definición inicial, pero quiero cerrar con esta definición que para mí sería la definición completa, la adecuada, que nos diría qué es un modelo de docencia universitaria. Un modelo de docencia universitaria es la representación gráfica, ¿sí? Insisto, representación gráfica es el punto central, de carácter conceptual, implica conceptos, pero ojo, e informar teóricamente. Detrás de esa representación gráfica hay una teoría educativa, una teoría pedagógica, una teoría didáctica, una teoría psicopedagógica, pero hay una teoría. ¿De qué es esa representación gráfica? De la actuación del docente universitario que está orientada a esa actuación a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de propiciar un aprendizaje significativo en sus alumnos. Esto para mí es un concepto completo de lo que es un modelo de docencia universitaria. Implica representación gráfica, implica conceptos, implica teoría, implica lineamientos de actuación, ¿sí? Y implica el objetivo de la actuación, que es guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos son los centrales para la definición y como componentes estructurales, ya lo vimos, ¿verdad? Los fines educativos, el proceso de definición, selección y jerarquización de contenidos, ¿sí? Las relaciones entre los saberes, alumnos y docentes y la evaluación. Y con esto me despido, cierro este video, no sin antes agradecerles y comentarles que, bueno, esto va a ser el inicio de, espero, si no hay ningún problema, de una serie de videos que quiero hacer sobre los modelos de docencia universitaria y ya posteriormente mi objetivo final, si todo queda bien y los tiempos me alcanzan, es formular un modelo de docencia universitaria desde una perspectiva crítica. Pero bueno, en este momento el objetivo era exclusivamente plantear los elementos que debe tener un modelo de docencia universitaria y en este caso una definición de un modelo de docencia universitaria, que es lo que acabo de exponerles. Gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente emisión de video.